Bien, empezaremos por entender o recordar un poco las normas ISO. La familia de normas ISO que son compuestas por la ISO 9001, donde vienen los requisitos en la versión vigente, que es la 2015, en la ISO 9000, que es de vocabulario, en donde simplemente vienen conceptos que son necesarios entender eh, para entender los requisitos. La ISO 9004, que es una norma que tampoco es certificable por sí misma, pero que trae recomendaciones en donde cuando la empresa ya está lista, ya se certificó en la 9001 y quiere adoptar alguna mejora, se puede guiar con la 9004 para las recomendaciones que ésta hace y ir tomando de ahí lo que le convenga. Entonces esta 9004 no es certificable por sí misma, pero es certificable una vez que tú adoptas alguno de sus recomendaciones y los pasas a tu sistema. Y también en esta familia de normas ISO está la guía para auditar, que es la 19011. Esta, como su nombre lo indica, es una guía, simplemente nos da las pautas que tenemos que seguir para hacer una buena auditoría. Allí viene precisamente esto que vemos, que son los 7 principios de auditoría. Y básicamente son como las reglas generales que nos piden respetar para que una auditoría tenga un buen desempeño, una validez. Primeramente, integridad, que se refiere mucho a ver el todo, a tener en consideración todo lo que existe en el sistema. Que sea una presentación imparcial, lo cual quiere decir que un auditor al realizar este proceso tiene que ser una persona que no tenga una inclinación por ninguno de las áreas que va a auditar, no tenga inclinación a decir todo lo que hacen aquí está bien o todo lo que hacen aquí está mal, o ya preconciba el resultado, ¿sí? Si no se atenga a las evidencias. Entonces, ser imparcial es simplemente obtener las evidencias y compararlas con los criterios de auditoría. Más adelante vamos a hablar sobre un poquito más del vocabulario. El debido cuidado profesional, que es el cuidado acerca del proceso, como debe de ser, respetando los procedimientos, los documentos, los tiempos que se hayan dado, etcétera, ¿sí? Pues obviamente a, a un nivel profesional. La confidencialidad, porque pues no vamos a ir por allí diciendo lo que hemos encontrado, ¿verdad?, acerca de un área que vayamos a auditar. Todo se mantiene en confidencialidad y se comparte con las personas que están al frente de la solicitud de la auditoría, las áreas correspondientes, como pueden ser la alta dirección, que también le llamamos cliente de auditoría, que es el que está interesado en saber el resultado. Y bueno, a partir de allí podrían derivarse a lo mejor informes de auditoría a otras áreas, ¿sí? O a las mismas áreas que fueron auditadas podría compartírsele, pero como les digo, no vamos a ir por ahí regando quiénes tienen no conformidades y de qué se tratan. Independencia quiere decir que cuando un auditor interno va y audita un área es porque esa área no es su propia área. Es decir, aquí hay una regla fundamental que es nadie puede auditar su propio trabajo, puesto que no podríamos ser imparciales, ¿verdad? Si nosotros hicimos y desempeñamos un trabajo, pensamos que está bien hecho. Por lo tanto, esta cuestión de independencia tiene que ver con que los auditores sean ajenos al área que van a auditar. Por eso también muchas veces se prepara un equipo auditor que sea diverso, que sea de diferentes niveles, de diferentes áreas, porque en algún momento necesitamos que cada área tenga un auditor para que vayan a otras áreas y a su vez los de otras áreas vengan al de nosotros para que sean auditores internos con independencia. El enfoque basado en evidencia, esto pues como su nombre lo dice, es cuando vamos a auditar, nos vamos a atener a las pruebas que encontremos allí. No podemos
inventar las no conformidades, sino que siempre van a estar con base en evidencias, en algo tangible. Y el enfoque basado en riesgos, es la norma ISO 9001 en su versión 2015, tiene incorporada esta novedad, digamos que las versiones anteriores no la tenían, que es esta famosa palabra de riesgos. Nosotros como industriales luego la podemos confundir con riesgos físicos relacionados con la actividad laboral, pero aquí esta palabra va un poco más allá y nos habla de los riesgos que tenemos de no cumplir con los objetivos, de no alcanzar los objetivos, es decir, aquellos obstáculos que pueden impedir que se cumpla el objetivo que se trazó. Este enfoque es no nada más para lo que son las auditorías, sino para todo el sistema, aunque en especial hablamos nada más de la auditoría. Entonces aquí se supone que como auditores debemos de identificar qué posibles obstáculos podríamos encontrar para no llevar a cabo una auditoría. Por ejemplo, si los auditores se tienen que trasladar a una distancia muy larga, porque se va a auditar varios puntos fuera de una oficina, o se tengan que tramitar permisos que a lo mejor son largos para entrar al área operativa, donde pues, normalmente también allí se tiene, y principalmente se tiene que auditar. Si no tenemos suficientes auditores preparados para llevar a cabo la auditoría, etcétera. Entonces ya tendremos que ponernos a pensar qué tipo de riesgos podrían impedir que la auditoría se llevara a cabo de manera adecuada. Luego, bueno, pues aquí nada más les voy a encargar que sigan revisando, ¿verdad? Cada uno de estos enfoques que vienen acá. Esto se trata de lo mismo. Y bueno, hablar de la auditoría. ¿Qué es la auditoría? Se presenta o la define la norma como un proceso sistemático documentado. Al decir que sistemático quiere decir que cada que hagamos una auditoría tenemos que cuidar que se haga de manera estandarizada, ¿sí? Si ya decidimos cómo se hace, que por ejemplo allí podemos tener un procedimiento de auditoría, pues todas las fases que tenga esa auditoría, que ya más adelante lo vamos a comentar, las tenemos que respetar. Esta información, toda la auditoría desde que se comienza debe de estar documentada, es decir, tenemos que registrar, ¿sí? Para que después aprendamos del proceso y también tengamos evidencia de cómo se llevó a cabo. Entonces, toda la documentación o información generada para que el proceso de auditoría opere, pues se puede tratar del mismo procedimiento que vamos a seguir, de un programa de auditoría, que ya más adelante les voy a dar un formato donde viene un programa de auditoría para los casos que vamos a ver. El oficio de notificación, esto puede variar, ¿verdad? Y cada organización puede tener diferentes medios de comunicarse. Puede haber habido una junta, etcétera, pero bueno, se notifica, ¿verdad? El mismo programa de auditorías, que es un documento que se hace por lo general a inicio de un periodo, por ejemplo, en mes de enero o a finales del mes de diciembre, podríamos tener lista el programa de auditorías que se va a hacer el año siguiente. Como su nombre lo indica, nada más es la calendarización de nuestras auditorías, tanto internas como externas, o de segunda parte, porque un cliente también puede venir a auditarnos. Si nos avisa con tiempo, entonces nosotros podemos programar fechas para saber cuándo va a haber la auditoría. Entonces ese es el caso, ¿no? del programa de auditorías, y ese mismo nos puede servir para notificar al público, a la organización, de que vamos a tener auditorías. Y aquí precisamente les aclaro, las auditorías de ISO 9000 en especial no son de sorpresa, no son por debajo del agua para de repente salirle a la gente con que vamos a tener una auditoría, sino que este proceso es totalmente transparente a la gente. Lo que sí podríamos no saber en ese momento, no decir qué áreas van a ser las auditadas, a quiénes, ni qué requisitos les vamos a auditar, pero todo el mundo puede estar
enterado de que vamos a tener auditoría interna en tal o cual momento. También otros documentos que tenemos que considerar son los requisitos legales y otros aplicables al alcance de la auditoría. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos partes interesadas, ¿verdad? La norma desde el mismo modelo nos dice que nosotros estamos trabajando para darle satisfacción a los requisitos del cliente y a las partes interesadas. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos requisitos legales nosotros podríamos considerar, por ejemplo, la ley de seguro social, la ley del impuesto sobre la renta, normas aplicables a nuestro trabajo cuando, por ejemplo, nuestro cliente nos pide, vamos a pensar que estamos haciendo la construcción de una plataforma marina y nos piden tanques con normas ANSI, ASME, etcétera, o tuberías que cumplan también con ese tipo de normatividades. Entonces, esas normatividades se pueden volver aquí un documento que consideremos, porque a lo mejor en nuestro alcance de auditoría es parte de lo que vamos a revisar. Por lo tanto, pues también pueden estar ahí presentes, ¿no? Luego, entre los registros que se generan en la auditoría, tenemos un plan de auditoría, que como todos sabemos, se tiene que seguir para todo el sistema de gestión el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, aquí no es la excepción. Tenemos que tener un plan de auditoría en donde ya afinamos, por ejemplo, quiénes van a ser los auditores, qué procesos van a auditar, cuál es obviamente el objetivo de la auditoría, el alcance, los requisitos que se van a auditar, todo eso, ¿no? Ya están definidos. Por ahí les voy a compartir formatos en donde van a venir esos datos. Los documentos de trabajo, que en este caso pueden ser, por ejemplo, las listas de verificación, que no son más que las preguntas elaboradas por los auditores internos que ya tienen claro qué requisitos y en qué lugares van a auditarlos. Para hacer estos documentos de trabajo, me estoy adelantando un poquito al proceso, pero estos checklists o listas de verificación se hacen a partir de que se conoce, como ya dije, las áreas que se van a auditar. El auditor líder es el que normalmente en una junta previa, digamos 5 o 10 días antes de la auditoría, se junta con su equipo auditor que ya fue asignado y les reparte las áreas que se van a auditar y les dice, obviamente, cuál es el objetivo y definen cuáles son los requisitos que se van a auditar. En ese momento, los auditores, ya con el conocimiento de qué área les toca auditar y los requisitos que van a auditar, y obviamente el objetivo que se busca con la auditoría, se ponen a revisar los documentos de esa área. Por ejemplo, qué procedimientos tienen, qué formatos ocupan, qué manuales, qué requisitos legales o normas tienen que cumplirse en ese trabajo. ¿Sí? Si a mí, por ejemplo, me haya tocado auditar el área de compras, entonces necesito los documentos que manejan en esa área. Yo los voy a revisar y voy a empezar a hacer mis preguntas. Entonces, si el procedimiento dice, la orden de compra se debe de fincar en no más de 3 días después de recibir la requisición de compras del área de operaciones. Entonces yo voy a ir, una vez que yo tenga ese conocimiento, porque lo dice el procedimiento, voy a ir a hacer la pregunta. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tardan en fincar una orden de compra? Entonces yo ya lo sé, porque yo ya leí ese documento, pero obviamente yo no le voy a decir al auditado, no le voy a dar la respuesta, porque se supone que voy a auditar si el auditado sabe y está siguiendo ese procedimiento. Y así hasta que termine de revisar todos los documentos de esa área, y ahora sí voy a tener mi lista de verificación. Pero entonces no hago las preguntas que se me ocurran, sino que voy a hacer las preguntas
que esa área de trabajo debe de seguir. En el ejercicio que vamos a hacer no vamos a tener documentos de trabajo, no vamos a tener procedimientos de las áreas, pero vamos a tener la norma. Y les voy a dar los requisitos que se van a auditar en cada uno de los dos casos que se van a trabajar, uno diferente para cada uno de los dos equipos. Entonces, lo que van a tener es el requisito, el área que ustedes mismos van a inventar, el área que van a auditar, y basados en la norma van a revisar si el área que les haya tocado cumple o no cumple con el requisito, y de ahí van a sacar las preguntas, ¿sí? Después tenemos el informe de auditoría, que se hace una vez que terminó la auditoría, ¿no? Es un informe el cual ya nosotros no vamos a hacer, nada más en la práctica vamos a llegar hasta las no conformidades. Y el informe pues se hace un par de días después, ya depende de cada organización. Se le da un tiempecito al equipo auditor para que haga un informe completo. Al término de la auditoría, ese mismo día que se termina, sí se da el veredicto final. Hubo tantas no conformidades, etcétera, ¿no? Pero el informe como tal ya se prepara un par de días después. Al igual que el informe de seguimiento a hallazgos de auditoría, esto, como su nombre lo dice, es un seguimiento que se hace después. Una vez que ya los auditores, cerraron, entregaron su informe, etcétera, días después, los responsables de las áreas que hayan sido auditadas y que fueron encontrados con una no conformidad, le van a dar seguimiento a ese hallazgo, a esas no conformidades. Tienen que tener evidencia de que están trabajando en sus no conformidades para cerrarlas, ¿sí? Entonces, todo este proceso y todos estos documentos se ocupan en el proceso de auditoría. Entonces, ¿qué tipo de evidencia podemos encontrar en una auditoría? Por ejemplo, hay un método que es la revisión documental. Yo llego con mi auditado y reviso, le pido, incluso el mismo procedimiento que yo ya conozco, que ya me dieron para revisar, para hacer mis preguntas, se lo pido. Esto es con el afán de saber si están usando la misma versión que me dieron, si tiene la misma fecha, es decir, si están actualizados, ¿verdad?, los documentos, y también de saber que lo tenga a la mano. Se supone que un procedimiento pues es un documento de trabajo, por lo tanto tiene que estar en el área, no necesariamente físicamente, eso puede variar. Puede estar, por ejemplo, de forma digital, en un software, etcétera, pero debe estar a la mano de la persona que el responsable de llevarlo a cabo. Puedo también echar mano de la observación. Yo físicamente voy a darme una vuelta, voy a hacer tal vez un recorrido, eso lo debo de haber determinado en mi plan. No todas las veces es necesario hacer un recorrido, depende del proceso que yo esté auditando. Por ejemplo, esto se da mucho en las áreas de almacén, en las áreas de producto, ¿cómo se llama?, en proceso, en las áreas de operación, en esas áreas donde es necesario, donde se está trabajando, ¿verdad?, sobre la marcha, pues a lo mejor tengo que darme una vuelta para hacer observaciones. Todo lo que se pueda observar, ¿no? Tanto las personas que están trabajando, depende de mi objetivo, ¿verdad? Acuérdense que siempre nos vamos a ir por el objetivo de la auditoría. Si yo voy a poner atención, por ejemplo, nos pusieron objetivo, ¿qué tanto está adecuada la gente al nuevo método de trabajo con maquinaria? Pues entonces eso es a lo que le voy a poner más observación. Pero no por eso, si yo veo algún incumplimiento que sea muy obvio, aunque no sea parte del objetivo de la auditoría, también puedo anotarlo y hacer recomendaciones al final. Otro método que no puede faltar, siempre van a ser las entrevistas. Cuando entrevistamos a las personas, pues les vamos a preguntar igual sobre lo que están haciendo, preguntas que saqué de su procedimiento, etcétera, ¿no? Que de esto vamos a hablar un poquito más adelante.
completar la lista de verificación. Si algo se me pasó, ¿verdad? Dentro de las preguntas que yo llevo, pues las tengo que considerar, a lo mejor a completarlas. Y en este último caso, muestreo apropiado, también es muy importante. ¿Qué se puede muestrear? Principalmente documentos. Los formatos llenos, que se llaman ya registros, ¿verdad? Una vez que están llenos, deben de estar resguardados por la persona que sea el usuario de esa información. Por lo tanto, cuando alguien me contesta, por ejemplo, yo sí entrego las órdenes de compra a las FINCO 3 días después de que me fue solicitado por el área de operaciones. A ver, préstame la última que hayas hecho y la de hace 15 días, ¿sí? O me voy al calendario y digo, a ver, préstame la del día fulano de tal. Y yo estoy allí haciendo un muestreo. ¿Qué voy a revisar de esos documentos? Pues justamente que se haya cumplido el tiempo, ¿verdad? Que esté completo, que no tenga tachaduras, que venga firmado, que estén llenos todos los campos que tiene ese formato, que tenga fecha, etcétera, ¿no? Que cumpla con la trazabilidad que se pide en los documentos, que es que tengan una identificación única. Y cuando son registros, tienen que llevar mínimo la fecha para ser identificados, o a veces llevan un folio, etcétera, ¿no? Todos esos detalles yo lo tengo que identificar. Y depende del requisito que esté evaluando, pues a lo mejor puedo estar ya considerando algo en específico que le voy a revisar a ese documento. Bien, cuando se trata de un hallazgo, aquí como vemos en la figurita, estamos comparando un criterio de auditoría contra una evidencia de auditoría. ¿Esto de qué se trata? Mi criterio de auditoría se refiere a lo que está escrito que se supone que yo debo de cumplir. Por ejemplo, la norma ISO. Estamos viendo que hay un requisito que dice la organización debe mantener un sistema de gestión, Bueno, ese es mi criterio. ¿Sí? Ahora que veamos los casos, yo les voy a decir qué requisitos se van a auditar en cada uno de los dos casos. Eso se vuelve el criterio, lo que está escrito, lo que está dicho de antemano que se debe de cumplir. ¿Qué otro tipo de criterio podemos encontrar? Pues precisamente los documentos, los procedimientos, los manuales, las mismas leyes regulatorias aplicables en un área pueden ser criterios de auditoría. No todo el tiempo vamos a usar los mismos criterios porque va a depender del objetivo que tengamos en esa auditoría. Por lo tanto, esto puede variar, pero siempre va a haber un criterio con el que vamos a comenzar esa auditoría. Y lo vamos a comparar, o sea, va a estar confrontado con la evidencia que encuentre. Entonces, hagan de cuenta que esto sería lo que se debe de cumplir, el criterio. Lo que encuentro que se cumple es mi evidencia. Eso que vi en mis muestreos, eso que me contestó en la entrevista, eso que observé, se vuelve evidencia. ¿Cómo se vuelve evidencia una entrevista? Cuando yo lo anoto. Y aquí ya vamos a entrar más al ratito en las técnicas para hacer entrevistas, lo que debo de observar, etcétera, ¿sí? Pero una entrevista, les adelanto que una entrevista se vuelve evidencia. La evidencia es algo que yo puedo mantener a través del tiempo. ¿Cómo podría yo mantener una entrevista? Cuando anoto lo que me contestan. No es que yo anote todo lo que me contestan, sino que más bien cuando la persona está diciéndome algo que yo intuyo, sospecho o recuerdo, porque ya leí su procedimiento, que no está bien, que no está cumpliendo, yo voy a tomar nota, ¿sí? Puedo tomar nota tanto de lo más positivo como de lo más negativo, ¿no? Hablando en esos términos. Pero sobre todo de algo que yo sospecho que puede no estar cumpliendo con el requisito o del criterio que yo sé de la norma. Por eso es importante leer los criterios que tiene la norma antes de ir a hacer las entrevistas. Y también para eso son mis ayudas de memoria, mis listas de verificación que voy a hacer. Pero principalmente voy a considerar entonces
que de la entrevista yo voy a anotar. Pero ¿qué voy a hacer antes de anotar? También aquí me adelanto un poquito a esta técnica. Cuando yo estoy escuchando algo que no me cuadra, que sospecho que está mal, yo le vuelvo a preguntar o le redirijo la palabra, la puedo parafrasear y le repito a la persona, a mi entrevistado, a mi auditado. Entonces usted dice que, y yo repito lo que me parece que escuché. Y esta técnica es para estar seguros de que lo que escuché realmente es lo que escuché, porque nosotros también tenemos filtros cuando escuchamos. De manera que yo cuide que lo que vaya a anotar como evidencia, porque se va a convertir en esa evidencia, sea lo que realmente es. Y se lo repito para que él me confirme. Si me dice, no, es que no quise decir eso, es esto otro, a lo mejor ya no es una no conformidad. O a lo mejor me afirma, ¿verdad? Que eso es lo que dijo. Entonces, una vez que me lo afirma, ya puede ser anotado y tomado como evidencia. Bien, entonces ese hallazgo puede convertirse, una vez que está comparado, ¿sí? Cuando ya comparé con mi criterio, se vuelve hallazgo y a eso le podemos llamar no conformidad. La no conformidad se define como el no cumplimiento de un requisito. Esas no conformidades pueden ser no conformidad mayor o menor, ¿sí? O puede ser una conformidad, es decir, todo está bien, pero a lo mejor esa conformidad puede tener una oportunidad de mejora. Los auditores no vamos a hacer ninguna recomendación. Sin embargo, en el informe de auditoría sí se podrían dar algunas recomendaciones, pero son eso, no son obligaciones que la organización tenga que cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, sí, lo que sí es que vamos a decir si hay una no conformidad, se vuelve mayor cuando hay un requisito que no se cumple. En automático a eso le llamamos no conformidad mayor. O sea, la norma dice que debes de evaluar proveedores y no hay nadie que esté evaluando proveedores, pues ya es una mayor. Una menor es cuando, por ejemplo, falta la fecha en 2 o 3 formatos, que se llenaron unos registros y no se les puso la fecha. Bueno, no conformidad menor, no pone en riesgo el sistema. Pero ¿qué tal que ninguno de los formatos tenga fecha? Entonces, esa menor se convierte en una mayor, porque es consistente, ¿verdad? Porque eso sí ya está visto que es una falta perjudicial, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que ya es mayor. Muchas menores se pueden convertir en una mayor. Ok, y los hallazgos, como ya decía, pues se tiene que comparar con los objetivos de la auditoría, ¿verdad? Para luego al final de la auditoría voy a decir si se cumple o no se cumple ese objetivo que se buscaba saber con la auditoría. Bien, podemos encontrar que hay auditorías internas llamadas de primera parte y las internas, como su nombre lo dice, las hacemos en casa. Es cuando se preparan auditores en la organización para que sean auditores internos. Esta capacitación precisamente forma parte de las auditorías internas y están bajo la norma, la guía para auditar 19011. Pero también hay auditorías realizadas, por ejemplo, por nuestros clientes. Entonces, o nosotros podemos ir a los proveedores y hacerles una auditoría. A esa se llama segunda parte y son obviamente externas. En las internas siempre van a ser las que nosotros hagamos para nosotros mismos. Las externas pueden ser de segunda parte si viene nuestro cliente a auditarnos o si nosotros vamos a nuestros proveedores a auditarlos. Y de tercera parte, como viene acá, que son las auditorías que se hacen con organismos certificadores que están avalados por la ISO y que cumplen la función de certificarnos o acreditarnos, ¿sí? Depende del nivel en el que estén. Una auditoría también puede ser una auditoría externa, como de una parte interesada, como las legales, las auditorías fiscales, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con la ISO. ¿De acuerdo? En algún punto se pueden tocar, pero no, esas auditorías se llevan a cabo de otra forma.
Entonces, nosotros aplicamos la 19011 en su versión 2018, que es la vigente, como interna, le llamamos de primera parte, de segunda parte a nuestros proveedores y de tercera parte cuando hay un organismo certificador que se contrata para que se venga a auditarnos. ¿Cada cuánto se audita? Bueno, la certificación dura 3 años. La primera vez que nosotros nos certificamos, pues bueno, le hablamos a la certificadora, viene, nos audita y nos dice si la logramos. Si la logramos, pues bueno, ya estamos certificados. Al cumplir un año, va a venir el mismo, bueno, puede ser el mismo organismo o podemos contratar a otro, que es igualmente válido, y al año nos van a hacer una auditoría que se llama de seguimiento. Al siguiente año van a volver a venir a hacernos otra auditoría de seguimiento, ahí van 2 años. Al tercer año ya es una auditoría de recertificación porque es el año en el que se vence nuestro certificado. ¿Qué pasa si nosotros nos tardamos más? Simplemente perdemos nuestra certificación. En donde podríamos sufrir algún pequeño retraso sería en las de seguimiento, pero en la de recertificación nos tenemos que asegurar con tiempo anticipado a que no se venza, porque si no, ya no hay vuelta atrás, tendríamos que volver a certificarnos y en nuestro certificado diría que es por primera vez, ya no nos cuenta la historia anterior que tengamos. Bueno, hay auditorías que también se les llama auditorías combinadas, cuando se auditan 2 o más tipos de sistemas, por ejemplo, auditoría de calidad, de salud y seguridad, que sería la 45001, o la auditoría de medio ambiente, que sería la 14001. Muchos sistemas ya son integrales y cuando escuchen ustedes que hablan de una auditoría combinada, quiere decir que se están auditando varios sistemas a la vez. ¿Sí? Cuando los sistemas están integrados, es un único sistema de gestión, los principios y procesos de auditoría son los mismos, ¿sí?, que para una auditoría combinada. También ya a veces se llama auditoría integrada. Entonces, cuando escuchen integrada o combinada, quiere decir que hay distintas disciplinas, es decir, calidad, salud, seguridad o medio ambiente, o cualquiera de las combinaciones, ¿no?, entre esas. Bien, entonces una auditoría puede realizarse en relación a un conjunto de requisitos usados como referencia, que serían nuestros criterios, ¿verdad?, frente a la cual se compara la evidencia de auditoría de manera separada o combinada, incluyendo, pero sin límites, al cliente, ¿verdad? Este sistema se llama CLON, clientes y partes interesadas, a los cuales yo voy a considerar políticas, requisitos especificados por estas partes interesadas que estén relacionadas al caso que yo estoy auditando. También los legales y otros que puedan aplicar como reglamentos a los que la organización haya impuesto, que sería uno o más procesos del sistema de gestión definidos por la organización, o también puede ser por otras partes interesadas. Y los normativos, requisitos definidos en una o más normas del sistema de gestión, aparte, ¿no?, aparte de los sistemas de gestión. Todo eso lo tengo que considerar como un criterio en un área. Habrá algunos que aplican en algunos casos, otros no, pero yo los tengo que considerar. Entonces, resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría, eso es llamado hallazgo de auditoría. Cuando yo apenas levanté mi evidencia, es decir, acabo de terminar de platicar con mi auditado y la levanté, allí todavía es evidencia. Cuando yo ya voy y hago un enfrentamiento, un análisis de esas evidencias contra los criterios, ahora sí ya lo califico y es llamado hallazgo de auditoría. ¿Sí? Entonces, la conformidad o la no conformidad. Se puede convertir en cualquiera de esas dos cosas, mi hallazgo. O algo en medio que sería una oportunidad de mejora. Algo que califique bien, algo que califique mal o algo que podría haber una mejor forma. Sin embargo, como ya les decía,
puede ser que esta organización atienda o no atienda esa recomendación, no son obligatorias. Entonces, bueno, viendo elementos positivos, sobre todo cuando vamos a hacer preguntas y nos van a dar su respuesta, nosotros tenemos previamente, podemos ir viendo qué vamos a concluir, ¿no?, de esas respuestas. Y por ejemplo, aquí tenemos un formatito, cada organización puede hacer sus formatos, en donde yo digo primero lo positivo que encontré, ¿sí? Y concluyo, por ejemplo, bueno, este está recopilando aquí puros elementos positivos. Por ejemplo, dice, la organización muestra fortalezas en sus mecanismos de planificación para tratar el producto no conforme, sus procedimientos establecen tablas de disposición, o sea, puedo hacer una descripción de lo que está pasando y por lo cual digo esto. ¿Ok? En cualquier elemento que yo esté describiendo puedo decir por qué dije o no dije tal cosa, ¿sí? Lo describo, eso es lo más correcto de hacer. Esto ya puede formar parte al final de mi informe de auditoría. Bueno, por principio, ¿cómo se debería de comenzar el proceso? Tenemos que identificar o que establecer, mejor dicho, un objetivo de auditoría. ¿Quién lo hace? Normalmente lo hace la alta dirección antes de hablarle al grupo auditor. Cada organización es un mundo, así que cada una puede decidir cómo hacerlo. ¿De qué depende? Otra vez de la alta dirección, lo que ellos hayan elegido hacer. Entonces, para establecer objetivos de auditoría, primero se tiene que identificar las oportunidades para la mejora del sistema y de su desempeño. Esto puede venir de la evaluación del desempeño con nuestro cliente, es decir, por ejemplo, las evaluaciones, ¿verdad?, de satisfacción del cliente o directamente de las quejas del cliente, esa retroalimentación. Puede venir de indicadores de mis procesos, como los he estado midiendo. Puede venir de un cliente específicamente que me diga, quiero que mejores tal cosa, depende de nuestros procesos, de nuestros productos, etc. O también, perdón, puede venir de auditorías anteriores que no han tenido muchas no conformidades en un área. Entonces desde allí ya ponemos como el dedo en la llaga de esto lo tengo que volver a auditar para ver si ya lo superamos. Entonces tenemos que identificar esas oportunidades. Después tengo que evaluar la capacidad del auditado para determinar su contexto. Es decir, el auditado debe de considerar sus fortalezas, sus debilidades, cómo es su desempeño, etcétera. Es como una autoevaluación, ¿sí? También el auditado debe de determinar los riesgos y oportunidades para identificar e implementar acciones eficaces para cumplir sus objetivos, es decir, qué tanto está atento a esos obstáculos que puede haber para que cumpla con sus objetivos. También considerar cumplir todos los requisitos pertinentes, por ejemplo, los requisitos legales, reglamentarios y los compromisos de cumplimiento, ¿verdad? Como ya decía, a la hora de estar haciendo la auditoría, lo que se puede convertir en un criterio, pues también de un área en específico. Tenemos que obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor externo. Esto es una parte que no debemos dejar de ver. Si estoy evaluando bien a mis proveedores, ¿sí?, entonces y su resultado ha sido adecuado, pues yo puedo seguir confiando. Pero ¿qué tal si yo bajé la guardia? Entonces ese objetivo de auditoría puede establecerse como también saber si están siendo confiables mis proveedores de cualquier índole. Puedo establecer un objetivo para determinar la idoneidad, la adecuación y la eficacia continua del sistema de gestión que está siendo auditado.
si ha habido cambios, que todo el tiempo hay cambios, ¿verdad? Por mínimos que sean, si sigue siendo idóneo el sistema, si se ha adecuado a los cambios. Si, por ejemplo, ahora en la pandemia hubo cambio de lo personal a lo, ¿cómo se llama? A lo en línea, entonces, si a pesar de estar en línea, se siguen cumpliendo con las, ¿cómo se llama? Requisitos del cliente, etcétera. Todo eso podría ser como un ejemplo para saber si sigue siendo idóneo el sistema. También se pueden establecer objetivos de auditoría con base a evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica de la organización. Es decir, si por debajo de esa visión estratégica que nos lleva hacia un rumbo en el horizonte, lo que estamos haciendo día a día para cumplir objetivos de calidad que están establecidos, realmente nos lleva hacia ese rumbo. ¿Están alineados o no están alineados esos microobjetivos, se puede decir, ¿verdad? Esos microdesempeños hacia el rumbo que queremos lograr? Y bueno, en relación a las conclusiones de auditoría, un resultado es ese resultado tras considerar los objetivos de auditoría y todos los hallazgos de auditoría. Todos esos deberían de estar tratar aspectos tales como los siguientes: el grado de conformidad con los criterios de auditoría y la robustez del sistema de gestión, incluyendo eficacia del sistema de gestión para cumplir con los resultados previstos. Si recordamos, la palabra eficacia es decir, quiere decir llegar al objetivo, ¿sí? Es decir, fíjense, aquí la norma no nos está diciendo ser eficientes. La eficiencia la maneja más bien la 9004, que ya va más allá. La 9001 nos habla de eficacia, ¿sí? Que sería el cumplir con los objetivos. Entonces aquí básicamente sería si lo que encontramos está en relación a que se cumplen los objetivos del sistema. Y también si la identificación de riesgos y la eficacia de las acciones tomadas por el auditado para abordar esos riesgos se cumple. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se haya logrado que los auditados estén atentos, estén conscientes de que hay riesgos y los están considerando para cumplir con los objetivos de su proceso. Y en caso de no serlos, dice eficacia de las acciones tomadas, es decir, los planes de acción que hayan establecido para evitar esos riesgos, esas equivocaciones, estén dando resultados, ¿sí? ¿Cómo sabemos si algo dio resultado? Pues si ya no se presentó el riesgo o si ya se minimizó el riesgo o si ya nos había pasado alguna no conformidad, algún error anteriormente y ya no se vuelve a presentar. Si alguien está atento a medir esa retroalimentación, ¿sí? Eso es lo que se debe de considerar en esa primera parte. Y en la segunda parte de las conclusiones, si la implementación, el mantenimiento y la mejora eficaces del sistema de gestión se están dando así. Todos los requisitos están implementados, todos los conocen, los están llevando a cabo, hacen lo que dicen sus procedimientos. Si se le da mantenimiento, es decir, hay algunos procedimientos que han sido modificados para su mejora, si han sido mejorados, adecuados al nuevos contextos, etcétera. Entonces deberíamos encontrar, por ejemplo, nuevas versiones de los documentos en el área y no que a lo mejor hace 6 años que se certificaron, ya esta es su segunda recertificación y todavía están ocupando, la mayoría de los documentos están en revisión 0, es decir, así como los hicieron la primera vez, así siguen. Entonces eso sería imposible para un sistema que está caminando, que está mejorando. Entonces ese es el mantenimiento y la mejora, que esto va de la mano, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión. Bien, en estas conclusiones también se podrían definir qué hallazgos similares encontrados en distintas áreas auditadas
o en una auditoría conjunta se tienen para a lo mejor presentar un gráfico de tendencias, una cosa así. Eh, si hay algún tipo de pronunciación en un plan de auditoría, entonces las conclusiones también pueden llevar a recomendaciones para la mejora o futuras actividades de la auditoría. Esto también se puede incluir en esas conclusiones. Pasemos ahora un poquito sobre la cuestión personal que debería de tener un auditor, el perfil de un buen auditor. Primero que nada, pues debería de ser una persona que sabe comunicar, que se sabe expresar, que tiene claras las ideas, que puede transmitir. Aquí vienen muchas cosas como saber escuchar, eh, no nada más tú te comunicas expresándote, sino también sabiendo escuchar. Y para eso pues se tiene que tener la paciencia. Habrá personas a las que nosotros tengamos que dirigirnos dentro de una auditoría que puedan ser personas de más alto nivel, como un alto directivo. En las auditorías internas no se considera que haya diferencias en los auditores internos una vez que fueron capacitados, siendo de un área o de otra, ¿no? O sea, porque tú seas a lo mejor un operador y tengas que auditar al gerente, en ese momento tú eres el auditor y tú tienes derecho de hacer las preguntas y de levantar una no conformidad si la encuentras, etcétera. Entonces es un proceso muy independiente, de tal forma que la persona que lo lleva a cabo tiene que tener clara la forma de expresarse, que inclusive en nuestro vocabulario puede ser distinto, sin llegar a ser obviamente ni grosero ni falto de respeto, con cualquier tipo de nivel organizacional al que nos dirijamos. Entonces, saber trabajar con todos y expresarnos de forma que nos entiendan. Si en nuestras preguntas de auditoría utilizamos tal vez lenguaje técnico, al ir tal vez con un operario, nosotros no nos entienda la pregunta. Por lo tanto, tendremos que usar el lenguaje adecuado para que se exprese de manera, se entienda de manera adecuada esa pregunta. Entonces, pues, tener esa parte, ¿no? La comunicación. Inteligencia emocional, ¿por qué? Porque se tiene que tener un autocontrol. Nos vamos también a enfrentar, como lo van a ver por ahí en los videos, a personas que tienen una mala experiencia tal vez con las auditorías, o en la empresa el tipo de jefe que tienen, a lo mejor es un jefe que no comprende muy bien el proceso y lo regaña si sale con una no conformidad, o simplemente no entiende bien el proceso y tiene miedo, que de hecho todos lo van a tener, y parte de la labor de un auditor es bajar los nervios a las personas, ¿no? Entonces siempre hay técnicas que lo veremos más adelante en un otro temita relacionado con esto, en donde tenemos que, buenas tardes, tenemos que integrar técnicas para romper el hielo con nuestro auditado, de manera que, por ejemplo, hablemos primero de otro tema brevemente, porque no podemos perder nuestro tiempo de auditoría, pero si lo vemos muy nervioso, pues entonces tratemos de no de entrar directamente con las preguntas, sino de hacer algo breve antes de entrar, ¿no? Algo muy casual, una plática sobre el estado del tiempo, sobre algún tema común pero ajeno al trabajo, como a lo mejor un partido de fútbol, eh, una situación de última noticia de algo, que tampoco sea catastrófico ni de algo dramático, sino que algo que haga que la persona salga momentáneamente de los nervios que tiene sobre el proceso que se va a hacer. También aclararle que este es un proceso para mejorar, de manera que es un equipo, ¿verdad?, que se está formando y que se está allí para ayudar a mejorar su proceso, y no precisamente para perjudicar a
manera. Ya en el video, cuando lo vean, también les va a quedar clara la forma en la que se tiene que conducir un auditor. De esta manera hay que entender que a veces nos vamos a encontrar personas que son negativas, que son, que están enojadas, etcétera, y nosotros tenemos que tener la paciencia y la pues cordura suficiente para mantenernos en nuestro papel sin llegar al extremo de ser muy estrictos, pero tampoco a ir a la parte muy blanda, ¿no? De comportarnos de manera pusilánime en la que nos puedan mover a su antojo. Entonces la idea es mantener el respeto a la figura del auditor y al proceso de auditoría, siendo firmes, pero siendo amables y muy, ¿cómo se llama?, corteses con las personas, así como evitar el enojo o ese tipo de emociones que pues obviamente nos pueden hacer perder el hilo de nuestro trabajo. También la influencia, esto tiene mucho que ver con el ser un líder nato, ¿no? En donde las personas confían en nosotros porque somos personas que se han comportado de manera correcta. Nos hemos a lo mejor ganado la fama de ser capaces, de ser respetuosos, de ayudar incluso a los que necesitan ayuda, etcétera. Esa es una forma en la que se puede ganar influencia. Y al comprender que nosotros somos los auditores y las personas tener una buena referencia de nosotros, pues nos van a atender con mucho mejor actitud para llevar a cabo este proceso. Y aquí también entraría esto de ser pusilánime, ¿no? O sea, no nos vamos a ir al extremo de que cualquiera pueda movernos a su antojo, sino que tenemos que mantener, como ya decía, el respeto hacia el proceso y hacia la autoridad que vamos a ejercer en ese momento. Un pensamiento estratégico porque nos tenemos que adelantar a cualquier tipo de problemática que se pueda presentar. Esto tiene mucho que ver con el enfoque a riesgos, ¿no? En el que podríamos pensar que algo pueda no salir bien porque no lo contemplamos, ¿no? La falta de un permiso, etcétera. Eso corresponde mucho más a procesos en donde se hacen auditorías externas. La competencia tiene que ver con la competitividad del auditor, es decir, el saber hacer del auditor, el entender el requisito que vamos a auditar, el saberse el proceso que se lleva a cabo en esa área, el haber estudiado bien los documentos del área, como ya decía, haber revisado antes de hacer las preguntas los procedimientos, los formatos que se llevan a cabo ahí, entenderlo muy bien todo y obviamente haber tenido también presentes las técnicas de auditoría y todo esto que estamos viendo, ¿no? Para tener esa competencia, ese desempeño adecuado a lo que hace un auditor. Tener confianza, una persona que no tiene confianza en sí mismo es porque no se siente preparada. Entonces, el secreto está en la preparación. Si se lee bien el requisito que se va a auditar, se tienen claras las preguntas que se van a hacer y por qué se van a hacer, se sabe cuál es el proceso que se lleva a cabo en el área y cómo se debe de hacer, cómo dicen ellos que se hace, pues eso nos da confianza en lo que vamos a realizar y eso se nota, ¿no? O sea, cuando una persona llega con confianza, lo van a percibir. En cambio, si llegas con algún tipo de nerviosismo, de inseguridad, también se va a notar y en ese caso, pues los auditados, pues te pueden a lo mejor quererse aprovechar, ¿no? del asunto, de esa inseguridad que se pueda estar manifestando. Y por último, el compromiso, que tiene que ver con el saber que el resultado de esto vale la pena saber la verdad sobre el desempeño del proceso para poderlo mejorar. Entonces, atender a tiempo, haberse preparado, haberse dedicado tiempo para estudiar el proceso, etcétera.
Todo esto pues lo debe de tener presente el auditor. Definir el perfil de su equipo. El auditor líder, no en todos los casos el auditor líder elige a su equipo auditor. Esto va a depender mucho de la organización. Aquí hablamos a lo mejor de procesos también que pueden ser externos, pero eso los hacen las casas certificadoras. Sin embargo, bueno, ¿qué se tiene que tener presente para elegir el equipo auditor? Primero, pues que sean auditores que ya hayan pasado su capacitación como auditores internos. Aquí quiero decirles que en este tipo de capacitación no nada más es que vayas y lo recibas, sino que tienes que pasar un examen. Y ese examen también incluye un proceso como el que vamos a hacer de práctica, ¿sí? En donde te van a evaluar, como yo lo voy a hacer con ustedes, de una manera presencial, tomando en consideración todo el contexto del desempeño. Bueno, entonces por principio de cuentas que esas personas que están ahí elegibles para ser auditores en esa auditoría en específico, no pertenezcan al área, porque ya sabemos que si se va a auditar ciertas áreas, no puede haber auditores que hagan de auditor en su misma área. Eso para empezar. La segunda parte del perfil aquí se puede decir que sea una persona que entienda más o menos lo que se hace en el área, aunque no trabaje allí. A lo mejor que tenga ciertos años de experiencia en la empresa. Cuando se están eligiendo los grupos auditores para ser capacitados, normalmente se considera eso, a lo mejor un nivel educativo como mínimo de prepa, como siempre les digo, depende de cada organización. A lo mejor pusieron como requisito que tuviera más de 2 años trabajando en la empresa para que ya supiera los procesos. A lo mejor que tenga algún perfil de alguna profesión, etcétera, ¿sí? Pero también puede ser que sea elegible por sus compañeros, que le tengan respeto, que no sea, por ejemplo, como veíamos ahorita, una persona con inteligencia emocional, pues no es alguien que anda de pleito con todo el mundo, no es alguien polémico, no es alguien que tenga ese tipo de problemas, ¿no? De actitud dentro de la organización. Entonces, bueno, se define el perfil del equipo y se evalúa la evolución y conocimientos y conducta, que tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Su evolución en la empresa, su conducción, su desempeño ante las personas, en la sociedad, etcétera. Pues finalmente que haya sido una persona que tiene un desempeño que se puede ver, ¿sí? Que tiene una presencia en ese grupo social en donde cumple con lo necesario. Bueno, por último, todas esas habilidades que el auditor debe de demostrar en su desempeño como auditor, pues tiene que ver con saber planificar, cómo va a delegar cada uno de los auditores del equipo, debe de tener claro qué va a hacer, eso le corresponde al auditor líder hacer esa delegación, elaborar las guías, las preguntas, haciendo, como ya les decía, una revisión de los documentos del área. En este caso, para los ejemplos que van a tratar ustedes, van a revisar la norma para pymes, en donde vienen ejemplos también, o pueden irse directamente a la norma ISO 9000, que también la deben de tener. Deben de definir y simplificar, no se va si te dije requisito 4.2, pues no vas a escribir todo el requisito, sino lo más básico que te pide el requisito, ¿no? Hacerlo pregunta. Y también proporcionar las herramientas necesarias cuando se están haciendo las auditorías, las preguntas, cómo voy a tomar nota, etcétera, ¿no? Y pues finalmente medir los resultados, saber cómo le vamos a hacer para juntar todo lo encontrado para llegar a una conclusión de la auditoría.